Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Podemos saber poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho que hacer, decía Alan Turing. Hoy es el aniversario de la muerte del gran matemático británico. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos el viernes con datos mejor de lo esperado en China. Mejoran las exportaciones, aunque no porque esté exportando más a la Unión Europea o a Estados Unidos, sino a sus países vecinos. Hoy, dato importante, el paro y el empleo creado en Estados Unidos, el día después de que el Banco Central Europeo recortara los tipos y apenas pasara nada. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Bueno, si algo ha pasado en estas pocas horas después de que el Banco Central Europeo hiciera lo que se esperaba que tenía que hacer, que era recortar los tipos de interés como había anunciado, 1/4 de punto, los efectos en los mercados son muy limitados. Sí se han visto algunos en los rendimientos de los bonos, con repunte en el corto plazo ante un escenario bastante incierto, data dependiente, que tenemos por delante. La presidenta del Banco Central Europeo lo dijo de todas las maneras posibles. Incierto, esperar datos, es lo que hay. We know the destination. We know the direction that we are taking. We know the methodology. Conocemos el destino, sabemos la dirección que estamos tomando, sabemos la metodología que vamos a usar, sabemos la cantidad de datos que vamos a recibir y acumular, y esperamos corroborar, pero no puedo confirmar cómo va a ser el proceso, el camino. Hay esperanzas, pero dependemos de los datos. ¿Qué tenemos a estas horas de la mañana? Pues en los bonos parece que continúa esa pequeña tensión. Ya veremos cómo despiertan los europeos, pero el rendimiento del bono español de 10 años subió al 3,32% finalmente. Mayor movimiento se vio en la deuda alemana, con un repunte del rendimiento para el Bund, para el plazo a 10 años, en el 2,54%. Todo el mundo miraba al euro, y lo que parecía un indicio de repunte, curiosamente, que es lo inverso que se espera cuando bajan los tipos de interés. Y ahí se ha quedado. El euro está muy cerca de unos $0,9 ahora mismo en las pantallas de XTV. ¿Cómo despierta el día? Pues mirando los futuros de las bolsas europeas, la verdad es que muy pocas pistas. Estamos viendo el futuro del Eurostoxx a esta hora de la mañana completamente plano en los 5.074 puntos. El futuro americano sube 0,1. El S&P en 5.359 cuando a él le toca la escena más importante del día. Y es la publicación tanto del dato de paro, se espera esa tasa envidiable para países como España, del 3,9%, y una creación de nóminas no agrícolas de empleo de más de 182.000. El dato del mercado de trabajo será especialmente relevante para que la Reserva Federal esté más o menos cercana a practicar lo que ayer hizo el Banco Central Europeo, la primera bajada de tipos de interés en 2 años. ¿Cuál es el escenario real que tenemos? ¿Cuál es el que descuentan los mercados? Tenemos un invitado de primer nivel. Dentro de una hora estará aquí en directo con nosotros David Cano, socio de Analistas Financieros Internacionales, el director general de AF Inversiones Globales. Nos ayudará a entender cómo están las expectativas del mercado, dónde está el valor, cómo se presenta el verano, cómo la segunda parte del año, en la que supuestamente los beneficios obtenidos en el primer semestre deberían aportar más liquidez a las bolsas. Ya lo veremos. Y veremos también otras claves de un mercado que hoy estará movido por Nvidia de nuevo, porque es hoy cuando va a aplicar el split, donde había una acción de Nvidia que valía más de $1.000, ahora va a haber más de 10 que valen 100. Aunque los americanos están muy entretenidos por sus valores memes.
Ese show que están realizando algunos youtubers, dicen que hoy va a aparecer de nuevo en YouTube Roaring Kitty. Y solo la noticia de que vuelve a aparecer, no lo ha hecho desde agosto del 22, desde hace 2 años, de que vuelve a aparecer y que puede volver a montar una de las suyas, ha hecho que esta semana subieran los títulos de GameStop cerca de un 40, más de un 40% en algún momento. Pero fíjense esto de los valores meme, que la Fed y que la SEC en Estados Unidos empieza a estar muy preocupado por cómo se puede manipular el mercado con estos movimientos masivos de enredadores de las bolsas, que Wall Street Journal habla esta mañana de un nuevo movimiento. Los llaman los Djinn, los degenerados. Algunos que hacen apuestas que para muchos significa que incluso pueden tener más posibilidades de ganar dinero que comprando un billete de lotería. Hoy en la gran tertulia de la economía nos van a ayudar a poner en contexto las noticias de la mañana Isabel Aguilera, Antonio Sanabria y Miguel Yagüe. Hasta que lleguemos a ese momento vamos a recorrer y a recoger las noticias más importantes con las que hoy despertamos con Miguel San Martín. Y con una nueva alerta de UNICEF dice que, según sus cálculos, 1 de cada 4 niños en el mundo está sufriendo ahora mismo pobreza alimentaria grave. Es decir, que solo disponen diariamente de 2 de los 8 alimentos considerados necesarios para una vida sana. Según un informe, estos datos indican que unos 181 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo sufren este tipo de pobreza, lo que aumenta hasta en un 50% sus probabilidades de sufrir una forma de malnutrición que ponga en peligro sus vidas. El texto analiza los impactos y las causas de la privación alimentaria entre los más jóvenes del mundo en casi 100 países. De esos 181 millones de niños que viven en pobreza alimentaria severa, el 65% reside en solo 20 países. Alrededor de 64 millones se encuentran en el sur de Asia y 59 millones en el África subsahariana, sobre todo en Somalia, donde el 63% de los niños vive en situación de pobreza alimentaria infantil severa. En España se calcula que 825.000 niños carecen de las condiciones mínimas para llevar una vida digna, según la encuesta de condiciones de vida de Save the Children. Geoestrategia y geoeconomía. 17 países están apoyando ahora mismo el plan presentado por Joe Biden para Gaza. Jamás pide que sea claro y simple de aplicar. Entre esos 17 están España, Colombia, Argentina, Francia o Reino Unido, que respaldan la iniciativa del presidente de Estados Unidos e instan a Hamás y a Israel a aceptarlo. Piden al grupo palestino que si da una respuesta afirmativa, Israel ya está listo para proceder y que debe comenzar a soltar a los rehenes. Sin embargo, Hamás ha respondido a Egipto y Qatar que la propuesta debe tener un lenguaje claro y contener mecanismos de implementación simples y no dejar margen para la interpretación. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu señala que ellos van a seguir con su ofensiva. He realizado una evaluación en el mando central. El Estado de Israel se encuentra en una campaña difícil en muchos frentes. Estamos luchando en el sur, en el norte, aquí en Judea y en Samaria. Este esfuerzo se está llevando a cabo en medio de una complicada presión internacional sobre nosotros. Pero puedo asegurarles una cosa. Lo que ha sido no es lo que será. Cambiaremos la realidad. Al menos 40 personas han muerto en un ataque sobre un campamento de refugiados en el centro de Gaza, la mayoría de ellos en una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos que albergaba a 500 desplazados. El ejército israelí confirma el ataque e indica que la escuela tenía un complejo del grupo islamista donde había entre 20 y 30 terroristas de Hamás y de la Yihad. Estados Unidos pide que se aclaren las circunstancias de ese ataque. Mientras tanto, la población civil de Ucrania ha vuelto a vivir otra noche de cortes de electricidad por los ataques rusos en 12 regiones, incluida la capital Kiev. El operador de la red advierte de que también podría haberse afectado el suministro eléctrico a instalaciones de infraestructuras críticas. Con motivo del 80 aniversario del desembarco de Normandía, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promete seguir defendiendo a Ucrania para evitar que caiga bajo el yugo ruso y advierte de que la democracia está más amenazada que nunca. En una entrevista esta noche en la ABC reitera que ha permitido el uso de sus armas, pero solo al otro lado de la frontera, y señala que no hace caso a las amenazas de Putin. Lo conozco desde hace más de 40 años. Me preocupa desde hace 40 años. No es un hombre decente, es un dictador. Está luchando para asegurarse de que mantiene unido a su país mientras sigue con su asalto. No estamos hablando de dar las armas para atacar a Moscú, para atacar a Kremlin junto
al otro lado de la frontera, donde están recibiendo fuego significativo de armas convencionales usadas por los rusos para entrar en Ucrania para matar ucranianos. El presidente francés Emmanuel Macron anuncia que su país cederá a Ucrania cazas Mirage 2000 y formará pilotos y a una brigada de 4.500 soldados ucranianos a los que equipará, entrenará y prestará armas. Pues hablando del presidente ruso, Vladimir Putin se ha reunido con la directora del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, Dilma Rousseff. Ambos han mantenido el encuentro en San Petersburgo, en el Palacio de Constantino, donde poco antes se había reunido con su homólogo boliviano Luis Arce. La que fuera presidenta de Brasil ha recordado que en 2023 cesó sus operaciones en Rusia porque existe un sistema financiero internacional y no pueden ignorar las sanciones de Occidente. Aún así, confirma que la próxima cumbre de los BRICS se celebrará en Kazán, en Rusia, en octubre, y Putin ha elogiado la labor de Rousseff al frente de la entidad. Me alegro, dice Putin, de que tengamos la oportunidad de continuar nuestro diálogo. Este año el Banco BRICS ha logrado hacer mucho bajo su liderazgo. Por primera vez ha logrado un beneficio neto significativo y esencialmente está levantándose. Putin y Rousseff han debatido la estrategia de financiación de importantes proyectos en territorio ruso por parte de esta institución crediticia. Elecciones europeas, aunque el voto principal es el domingo, en 2 días. Ya hay países que han ido votando. Tenemos una proyección en Países Bajos. La lista de izquierdas, formada por verdes y socialdemócratas, liderada por Frans Timmermans, habría ganado 8 de los 31 escaños que le corresponden al país. Según los sondeos a pie de urna, ya que los resultados oficiales no podrán conocerse hasta la noche del domingo, cuando cierre el último colegio electoral en la Unión, que serán en Portugal y en Italia. El Partido por la Libertad, la derecha radical de Geert Wilders, quedaría cerca con 7 escaños. Es un triunfo para el último vencedor de los comicios en Holanda, ya que solo tenía 1. En tercer lugar queda el Partido Popular por la Libertad del liberal Mark Rutte con 4 escaños, seguido de los demócratas cristianos con 3, igual que los liberales de izquierdas. Sobre España, el Fondo Monetario Internacional ha elevado 5 décimas la previsión de crecimiento de su economía para este año hasta el 2,4%, aunque advierte de los riesgos por la fragmentación política y por la baja ejecución de los fondos europeos. El informe resalta la notable resistencia del país ante la incertidumbre mundial y el endurecimiento de las condiciones financieras. Explica que el comportamiento de las exportaciones de servicios ha sido sólido y que junto al consumo han sido los principales motores del crecimiento. Así lo destaca también el titular de Economía, Carlos Cuerpo. Mi valoración general es de satisfacción en cuanto a la mejora de las previsiones por parte del Fondo Monetario Internacional. Estas previsiones están por encima, muy por encima para el año 2024 en concreto, de las propias previsiones del Gobierno. Así, el Fondo Monetario Internacional se suma a una larga lista ya de organismos, tanto nacionales como internacionales, que han venido de manera repetida actualizando al alza sus previsiones para la economía española. Pero destaca que la inversión, a pesar de su repunte, sigue por debajo de los niveles de antes de la pandemia. Dice que esta debilidad ha contribuido al bajo crecimiento de la productividad. España, además, será el único país del euro con un paro de doble dígito desde este año y alerta también del alto nivel de desempleo estructural. El déficit superará el 3% permitido por Bruselas en 2025. El ministro, que ha anunciado que convocará las próximas semanas a las comunidades autónomas para abordar el Fondo de Resiliencia Autonómica. Una vez que el Ejecutivo ya ha cerrado el acuerdo final con el Banco Europeo de Inversiones respecto a las condiciones de este fondo. Son cerca de 20.000 millones de euros canalizados a través de varios instrumentos financieros gestionados por el BEI para financiar inversiones sostenibles en las comunidades. Se realizarán en los sectores de vivienda social y asequible, transporte sostenible, competitividad industrial y de las pymes. Y ahora la agenda del viernes. Hola, Sara Bot, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Es viernes, como sabe tu body, y te cuento que en Alemania se publica el dato de producción industrial y la balanza comercial de abril. En Reino Unido tendremos el índice Halifax de precios de la vivienda de mayo y en Francia las cifras de exportaciones e importaciones de abril. Además, en la zona euro se dará a conocer el dato revisado del PIB del primer trimestre. La referencia más importante para el mercado llegará de Estados Unidos, donde la Oficina de Estadísticas Laborales difunde los datos sobre la evolución del mercado laboral en mayo, es decir, el paro del quinto mes del año. Bueno, una pregunta. ¿Cuál? ¿Tienes contactos con los influencers? Sí. ¿Con los intumblentes? También. ¿Con los influencers esos? Sí. Quiero que hables con el Kitty S y los inversores meme para que me hagan un GameStop. Que hablen de Sara Banco, de Sara Investment y suba un montón, y aunque no haya nada detrás, lo vendo y me forro. Si es que soy toda ideas. Ya te veo. ¿A que sí? Sí, Bueno, sí. pues te dejo que me hagas las gestiones. Chao. Bueno, es una parte de la economía, sí, quien juega con ella y se aprovecha de las ineficiencias.
Bueno, ya en serio, a continuación vamos a ver cómo está empezando el viernes en los mercados de Asia con los primeros datos del día. A continuación en Capital, la bolsa y la vida. A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y 2 recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece. ¿Quieres sentirlo? Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91 048 30 04 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Capital Asia, por cierto, un banco central grande de Asia, el de la India. ¿Qué ha hecho o qué no ha hecho? Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días. Pues ha mantenido tipos de interés en el 6,5%. Era lo que estaba esperando el consenso del mercado. Dice que el sólido crecimiento de la economía india continúa brindando espacio para concentrarse en reducir la inflación hacia el objetivo del 4%. Lo deja sin cambios por octava reunión de política monetaria consecutiva. Tenemos entre los protagonistas los datos de China. Y atención porque tienen miga. Es verdad que las exportaciones suben más de lo esperado. Sí, han subido un 7,6% en tasa interanual, se están acelerando, crecen por segundo mes consecutivo y eso a pesar de las tensiones comerciales y gracias sobre todo a la mayor demanda del sudeste asiático. Han superado los 300.000 millones de dólares de valor y es el más alto desde septiembre del año pasado. Esta está por encima de lo esperado y es bastante mejor que la subida del mes de abril que fue del 1,5%. Las empresas chinas están consiguiendo compradores en el extranjero y esto está dando cierto alivio a la economía que está luchando por recuperarse en medio de la prolongada crisis inmobiliaria. Las exportaciones de China al sudeste asiático han subido más de un 22%. A Estados Unidos le han vendido un 3,6% más y a Rusia un 2% menos. Y si miramos las importaciones, han subido un 1,8% en el mes de mayo, pero se ralentizan considerablemente desde el 8,4% que subían el mes anterior. Con todas estas cifras, el superávit comercial de China ha sido de 82.600 millones de dólares el mes pasado. A la Unión Europea parece que han exportado menos también. Curioso, la factura exportadora china está vendiendo más, incluso con incrementos superiores al 2%, al 20%, más barcos, más automóviles. La venta de automóviles eléctricos le va de cine, pero ha vendido menos tierras raras y menos teléfonos móviles al exterior, los ha exportado menos. En los mercados chinos el reflejo es escaso. Vemos a la bolsa de Hong Kong bajar 7 décimas, el Hang en los 18.343 puntos. Veamos Japón, que también está bajando hoy 4 décimas. Ahí tenemos el gasto de los consumidores. Y que ha subido por primera vez en 14 meses en el mes de abril, aunque el repunte ha sido bastante tibio, del 0,5% en tasa interanual. Esto muestra cómo los consumidores japoneses siguen siendo reacios a aflojar el bolsillo ante la subida de los precios. El dato se queda por debajo de lo esperado. En términos intermensuales, de hecho, ha bajado un 1,2% cuando se estaban esperando incluso subidas. La tonía del consumo privado preocupa a los responsables políticos que se están esforzando por conseguir un crecimiento económico sostenido, con salarios sólidos y con una inflación duradera, unos requisitos, recordamos, indispensables para normalizar la política monetaria. Hablando de normalizar, ¿qué hay de la debilidad del yen? Hoy no es un día en el que parezca estar especialmente débil la moneda nipona. Ahora mismo un dólar se está cambiando por 155,6 yenes. Recuerdan que se
supone que intervino el mercado cuando llegó a los 160. Bueno, pues siguen hablando de ello. Sí, hoy ha hablado Shunichi Suzuki, es el ministro de Finanzas, lo ha hecho en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete de gobierno. Dice que la intervención en el mercado de divisas debe hacerse teniendo en cuenta su necesidad y su eficacia y de una forma moderada. Los datos del Ministerio de Finanzas muestran que las reservas de divisas de Japón cayeron a 1,2 billones de dólares a finales del mes de mayo. Estos son 47.000 millones menos que el mes anterior, debido en gran parte a que se ha reducido la tenencia de valores extranjeros. Aunque no han revelado la composición de esas reservas, se cree que la mayor parte son bonos del Tesoro de Estados Unidos y los analistas dan por hecho que Japón vendió parte de esos bonos para financiar la intervención de compra de yenes. De hecho, las autoridades japonesas gastaron casi 63.000 millones de dólares para apoyar al yen, algo que ocurrió entre finales de abril y principios de mayo. En el resto de Asia vemos tono positivo, desde los mercados de India, que suben por tercer día consecutivo después del agitado comienzo de semana. Hoy está 7 décimas arriba el Sensex y el Nifty 50 casi un 1%. ¿Qué es lo que sube la bolsa de Corea del Sur? Donde, por cierto, país en el que están viviendo la primera huelga en uno de sus empresas más grandes. En Samsung Electronics, el sindicato, que cuenta con unos 28.000 afiliados, es decir, una quinta parte de la plantilla, va a parar el trabajo este viernes. Están protestando por la negativa de la compañía a conceder mejoras laborales y supone el primer paro de este tipo para el mayor fabricante mundial de chips de memoria. La empresa de estudios de mercado TrendForce no cree que esta huelga afecte a la producción de chips de memoria ni que provoque escasez de envíos, porque la huelga afecta más a los trabajadores de la sede de Samsung de Seúl que los que participan directamente en la producción. Y además la huelga solo dura un día, es decir, hoy, y cae un día después de un festivo, y eso significa que parte del personal ya había solicitado el puente, el permiso. Además, la producción está muy automatizada, por lo que es probable que la huelga tenga un impacto residual. Bueno, tenemos la información tecnológica, protagonista en Asia, y será también nuestra siguiente protagonista. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y lo que está llamando poderosamente la atención, y es que esas enormes empresas tecnológicas, megacapitalizadas, que invierten miles de millones en el desarrollo de la inteligencia artificial, están desviando una parte de sus inversiones preparando su defensa. ¿Defenderse de qué? En la Bolsa de Madrid, Laura Blanco, muy buenos días, ¿qué está pasando? Buenos días, Luis Vicente. Es el tema más caliente en Washington. Big Tech, las grandes tecnológicas y el poder que van adquiriendo en foco de los legisladores. Pues a ver, nos estamos refiriendo a Nvidia, a Microsoft, a Meta, a Alphabet, a OpenAI. Gastan millones, tú lo decías, en inteligencia artificial, pero ya preparan millones en su defensa. Tienen un poder natural, el que les da la innovación. Pero imagina, esto no gusta a las autoridades. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Comercio preparan ya el terreno. ¿Para qué? Para iniciar investigaciones por monopolio. El de Microsoft, el de Nvidia, el de OpenAI. A ver, vamos a explicar qué supone tener tanto poder, acumular tanta concentración. 2 ejemplos. Ser más grande te da en la inteligencia artificial más poder, más capacidad para acceder a datos y entrenar a la inteligencia artificial. Esto no lo pueden hacer, Luis Vicente, las pequeñas empresas. Pero vayamos un poco más allá, desde el punto de vista político. Si la inteligencia artificial avanza mucho, su influencia en el mercado laboral va a ser evidente. Hay trabajos que los pueden hacer ya la inteligencia artificial y no las personas. Y claro, los gobiernos no quieren que esto suceda de la noche a la mañana, porque eso implicaría personas sin empleo, protestas en las calles de esas personas. Bueno, no es la primera vez que las autoridades americanas se ponen a trabajar contra el poder que tienen las grandes tecnológicas. Le ha pasado a Meta, a Amazon, a Google, Alphabet. Y bueno, ya sabes, Nvidia tiene más del 80% de cuota de mercado en
infraestructura de microprocesadores, eso le permite grandes márgenes y es evidente su poder de dominio, bueno, no solo en el mercado, sino también en la bolsa. Mira, te voy a dejar dos datos. El 60% de la subida del S&P 500 en lo que llevamos de 2024 obedece a 5 valores: Nvidia, Microsoft, Meta, Alphabet y Amazon. Pero te voy a dar un dato más. Sabes que Nvidia esta semana ha superado el valor de 3 trillones de dólares americanos, 3 billones de dólares europeos de capitalización. Pues, Luis Vicente, la economía alemana apenas supera los 4 billones de euros. Es decir, Nvidia y Microsoft, juntas, ambas en el club de los 3 trillones de dólares americanos, tienen más valor que la primera economía de la eurozona, que la economía alemana. Hoy Nvidia va a volver a ser uno de los grandes protagonistas del mercado. Anoche cerró a $1.200 una acción. Hoy valdrá $120, porque donde antes había una, hoy, Laura, va a haber 10. Efectivamente, hoy se ejecuta el split. Quien tenía una acción le van a dar 9 y, por lo tanto, como tú dices, va a tener 10. Ojo, el efecto psicológico que esto supone. Una empresa vale realmente lo mismo, pero el hecho de que el nominal de cada título sea inferior, pues ejerce un efecto atracción para muchos analistas, para muchos inversores. De hecho, hay estudios en el mercado que indican que después de producirse un split, de realizar una división de las acciones, los títulos tienden a subir. Pero fíjate lo que sucede con Nvidia, un incremento espectacular en su precio, ¿verdad? Bueno, pues Bank of America, en concreto, Viv Aria, el analista senior de microprocesadores de Bank of America, dice que el título puede subir, Luis Vicente, otro 24%, recomendación de compra, y que puede llegar a los $1.500. Tiene recorrido de subida a pesar de estar en niveles récord. Dice más Bank of America sobre Nvidia: está camino de dominar el mercado de infraestructuras en los próximos años, a pesar del esfuerzo de Intel, de AMD y de otras empresas de microprocesadores. Nvidia tendrá el liderazgo, Bank of America mantiene su recomendación de compra, y esto tiene que ver con algo importante, estructural, en la economía. Estamos atravesando, Luis Vicente, un ciclo de actualización de la infraestructura tecnológica. Sí, claro, por la inteligencia artificial, y ello conlleva la necesidad de invertir para la renovación de equipos. ¿Sabes cuál es la estimación de gasto anual en infraestructura ligada a la inteligencia artificial? Bank of America estima que cada año las empresas en el mundo se van a gastar entre 250.000 y 500.000 millones de dólares en infraestructura vinculada a la IA. Buena parte de esos ceros se los va a llevar Nvidia, y eso puede seguir beneficiando, engordando su cotización en bolsa. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y hoy a las 12 del mediodía, en nuestro menú especial de Radio de los Líderes, tenemos una edición especial de inversión inmobiliaria. Nos adelantas, Meli Torres, buenos días. Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria de 12 a 1 os traemos dos entrevistas muy interesantes. La primera, a las 12, la centramos en el mercado de inversión inmobiliaria. Y lo vamos a hacer con Gilmar, que acaba de relanzar su departamento de Capital Markets. Vamos a analizar con ellos los sectores y las oportunidades de inversión. Y luego volvemos con nuestra sección de Camino al Trabajo en Inversión Inmobiliaria, que cada mes nos acompaña para conocer las calles, plazas y edificios más emblemáticos de Madrid. Porque no todo van a ser dar claves para invertir en el sector inmobiliario. Nos hemos propuesto este año también crear cultura inmobiliaria para nuestros oyentes. Y lo vamos a hacer con Ignacio Ortiz de Andrés, director de mercados e inversiones de Activum Real Estate Consulting. Así que os esperamos a las 12:30. Preparad vuestras zapatillas, porque hoy nos vamos a las 5 torres. Vamos a conocer sus arquitectos, la altura, anécdotas de estas torres. No os lo perdáis. Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Escucha cada día entre las 8 y las 8:30 de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, las 6:30 en Canarias. Las máquinas me sorprenden con mucha frecuencia, solía decir Alan Turing, famoso inventor y matemático británico. Hoy es el aniversario de su muerte. Buenos días. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Hoy es viernes, séptimo día del mes de junio, año 2024, después del recorte de tipo de interés del Banco Central Europeo, escaso impacto. A ver qué impacto tienen hoy datos de paro y empleo en Estados Unidos, quizás los más importantes del día. De momento, a esta hora de la mañana, nuestra visibilidad del mercado es aparente tranquilidad, confianza sostenida. Estamos viendo cómo los futuros de las distintas bolsas occidentales están o muy tranquilos, prácticamente planos, los del futuro del Eurostoxx aquí en Europa en 5.074 puntos, o con ligeras subidas los americanos. El S&P 500, una décima arriba, 7 puntos en 5.360. ¿Qué está transmitiendo todo esto? Pues que nada está sucediendo de forma inesperada ni en la economía, ni en la geoeconomía, ni siquiera en la geoestrategia. ¿Qué tenemos por delante? Aquí es donde hay que hacer el ejercicio de visión, porque la que ha dejado en el aire la presidenta del Banco Central Europeo es escasa. And what is very uncertain is the speed at which we travel. Dice que no tiene nada seguro la velocidad en la que estamos viajando y el tiempo que nos va a tomar, se refiere al recorte de tipos. Otra vez esto lo van a determinar los datos que recibamos, data dependientes. Por eso los datos están en nuestra portada informativa. Los que esperamos, que tienen impacto, que tendrán, y los que ya hemos visto. Y entre ellos están los de China. Ha publicado su balanza comercial. China ha exportado el mes pasado más de lo que se esperaba, bastante más. Un 7,6% de crecimiento de sus exportaciones, pero con una composición muy singular. No es que haya exportado más a Europa, que ha hecho menos, o a Estados Unidos, sino a sus vecinos del sudeste asiático. Les ha exportado más barcos, más automóviles, aunque menos smartphones y menos tierras raras. También hemos visto cómo sus importaciones subían un 1,8% y esto es menos de lo que se esperaba. Es decir, que interiormente a la economía china le sigue faltando tirón. En los mercados de Asia no hay importantes tensiones. Las propias bolsas chinas bajan ligeramente y hay ligeras subidas en otras, incluida la India, donde el Banco Central ha optado por mantener los tipos de interés en el 6,5% hasta ver cómo va esa batalla contra la inflación. En este ejercicio de visión, hoy nuestro invitado capital de altísimo nivel nos ayudará a observar lo que tenemos delante,
a analizar los riesgos y a buscar las oportunidades. David Cano, el socio de analistas financieros internacionales y director general de AFI Inversiones Globales, estará aquí en directo con nosotros dentro de media hora. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy Miguel Yagüe, Isabel Aguilera, Antonio Sanabria nos van a ir ayudando a poner en contexto las noticias que nos trae ya este último día laborable. Nos acercamos a las elecciones europeas. Tenemos, por cierto, datos de Holanda, de Países Bajos, que actualizaremos en un momento, sin perder de vista las guerras. Y en particular si pasa algo más en la guerra de Ucrania, después de que, como ha confirmado Estados Unidos, el ejército ucraniano ya está usando las armas donadas por Occidente para atacar posiciones rusas desde las que es atacado. El propio presidente Biden anoche en una entrevista en la ABC hablaba de ello. Él dice que han autorizado el uso de estas armas cerca de la frontera cuando se usan al otro lado de la frontera para atacar objetivos específicos en Ucrania, pero que no estaban autorizando ataques a 200 millas dentro de Rusia, que no estaban autorizando ataques en Moscú o en el Kremlin. Bueno, pues de todo esto y también de la economía española, a la que el Fondo Monetario Internacional revisó la previsión de crecimiento al 2,4% este año, es decir, espera que se comporte mejor de lo esperado. Y por cierto, sobre el efecto que tendrá la bajada de tipo de interés, también recogemos un comentario del ministro de Economía, de Carlos Cuerpo. Una bajada de 25 puntos básicos, como decía, que marca un punto de inflexión y que yo creo es una buena señal. Una buena señal, diría, desde dos puntos de vista. Primero, porque responde a una valoración positiva sobre la evolución de la inflación por parte del Banco Central Europeo. En segundo lugar, creo que supone un alivio financiero en las condiciones tanto para hogares como para empresas. Y para estados, se le ha olvidado, la deuda pública también paga intereses. Datos que no deben hacernos o permitirnos olvidar realidades, como la que vuelve a poner de manifiesto UNICEF en el último informe publicado hace unas horas. Dice que 1 de cada 4 niños en el mundo ahora mismo todavía está sufriendo pobreza alimentaria grave. Miguel San Martín, buenos días. Buenos días, es decir, de esos que solo disponen diariamente de 2 de los 8 alimentos considerados necesarios para una vida sana. Según un informe, estos datos indican que unos 181 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo sufren este tipo de pobreza, lo que aumenta hasta en un 50% sus probabilidades de sufrir una forma de malnutrición que ponga en peligro sus vidas. De esos 181 millones de niños, el 65% reside solo en 20 países. Unos 64 millones se encuentran en el sur de Asia y 59 millones en el África subsahariana, sobre todo en Somalia, donde el 63% de los niños vive en esa situación de pobreza alimentaria infantil severa. En España se calcula que 825.000 niños carecen de las condiciones mínimas para llevar una vida digna, según la encuesta de condiciones de vida de Save the Children. En la escena geopolítica estamos viendo qué pasa en Gaza. Hay 17 países que están ya mostrando apoyo explícito al plan de alto el fuego presentado por Estados Unidos para Gaza. Hamás insiste en que tiene que ser claro y fácil, simple de aplicar. Entre ese grupo de países están España, Argentina, Francia o Reino Unido, que respaldan la iniciativa del presidente de Estados Unidos e instan a Hamás y a Israel a aceptarlo. Piden al grupo palestino que si da una respuesta afirmativa, Israel ya está listo para proceder, pero que empiece a comenzar él a soltar los rehenes. Sin embargo, Hamás ha respondido a Egipto y a Qatar que la propuesta debe tener un lenguaje claro y contener mecanismos de implementación simples y no dejar margen a la interpretación. Mientras tanto, Benjamín Netanyahu dice que ellos siguen con su ofensiva. Dice Netanyahu que ha realizado una evaluación del mando central y que el Estado de Israel se encuentra en una campaña difícil en muchos frentes, luchando en el sur, en el norte, en Judea, en Samaria, y que este esfuerzo se está llevando a cabo en medio de una complicada presión internacional sobre el país. Pero puedo asegurarles, dice Netanyahu, una cosa: lo que ha sido no es lo que será. Cambiaremos esta realidad. Al menos 40 personas han muerto en un ataque sobre un campamento de refugiados en el centro de Gaza, la mayoría de ellos una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos que albergaba unos 500 desplazados. El ejército israelí confirma el ataque e indica que la escuela tenía un complejo del grupo islamista Hamás, donde había entre 20 y 30 terroristas, también de la yihad islámica. Estados Unidos pide que se aclaren las circunstancias de este ataque. Mientras tanto, los ataques rusos han vuelto a dejar sin electricidad a la población civil en Ucrania en 12 regiones, incluida la capital, Kiev.
El operador de la red advierte de que también podría haberse afectado el suministro eléctrico a instalaciones de infraestructuras críticas. Con motivo del 80 aniversario del desembarco de Normandía, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promete seguir defendiendo a Ucrania para evitar que caiga bajo el yugo ruso y advierte de que la democracia está más amenazada que nunca. En una entrevista esta noche en la ABC reitera Joe Biden que ha permitido el uso de sus armas, pero solo al otro lado de la frontera, y señala que no hace ningún caso a las amenazas de Putin. Lo conozco desde hace más de 40 años y me preocupo desde hace 40 años. No es un hombre decente, dice Biden, es un dictador. Está luchando para asegurarse de que mantiene unido a su país mientras sigue con su asalto. No estamos hablando de darle las armas a Ucrania para atacar Moscú o para atacar el Kremlin, sino justo al otro lado de su frontera, donde están recibiendo fuego significativo de armas convencionales usadas por los rusos para entrar en Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron anuncia que su país cederá a Ucrania cazas Mirage 2000 y formará pilotos y a una brigada de 4.500 soldados ucranianos a los que equipará, entrenará y prestará armas. Mientras que Putin sigue muy activo en sus relaciones internacionales, ha estado reunido con la directora del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, Dilma Rousseff. Ambos han mantenido un encuentro en San Petersburgo, en el Palacio de Constantino. La que fuera presidenta de Brasil ha recordado que en 2023 tuvo que cesar sus operaciones en Rusia porque existe un sistema financiero internacional y no podían ignorar las sanciones de Occidente. Aún así, confirma que la próxima cumbre de los BRICS se celebrará en la ciudad rusa de Kazán a finales del mes de octubre. Putin ha elogiado la labor de Rousseff al frente de la entidad. Me alegro, dice Putin, de que tengamos la oportunidad de continuar nuestro diálogo. Este año el banco BRICS ha conseguido hacer mucho bajo su liderazgo y por primera vez ha logrado un beneficio neto significativo y esencialmente se está poniendo de pie. Putin y Rousseff han debatido la estrategia de financiación de importantes proyectos en territorio ruso por parte de esta institución. Y hablando de no proyectos, sino proyecciones electorales, ya han votado en Países Bajos en las elecciones al Parlamento Europeo. La lista de izquierdas, formada por los verdes y socialdemócratas, liderada por Frans Timmermans, parece que ha obtenido 8 de los 31 escaños que le corresponden. Eso dicen los sondeos a pie de urna, ya que los resultados oficiales no podrán conocerse hasta la noche del domingo, cuando cierre el último colegio electoral de la Unión Europea, que serán en Portugal y en Italia. El Partido por la Libertad, la derecha radical de Geert Wilders, quedaría con 7 escaños, uno menos. Es un triunfo para el ganador de los últimos comicios en Holanda, ya que solo tenía actualmente 1. En tercer lugar, el Partido Popular por la Libertad de Mark Rutte, con 4 escaños, seguido de los demócratas cristianos y de los liberales de izquierdas, ambos con 3. Y un apunte de la economía española, como quizás ya saben, el Fondo Monetario Internacional ha vuelto a elevar la previsión de crecimiento para España, lo ha hecho 5 décimas hasta el 2,4% este año, aunque advierte de los riesgos que trae la fragmentación política y la baja ejecución de fondos europeos. Un informe que resalta la notable resistencia del país ante la incertidumbre mundial y el endurecimiento de las condiciones financieras. Explica que el comportamiento de las exportaciones de servicios ha sido sólido y que junto al consumo han sido los principales motores del crecimiento. Así lo destaca el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Mi valoración general es de satisfacción en cuanto a la mejora de las previsiones por parte del Fondo Monetario Internacional. Estas previsiones están por encima, muy por encima para el año 2024 en concreto, de las propias previsiones del Gobierno. Así, el Fondo Monetario Internacional se suma a una larga lista ya de organismos, tanto nacionales como internacionales, que han venido de manera repetida actualizando al alza sus previsiones para la economía española. Además, destaca que la inversión, a pesar de su repunte, sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia y que esa debilidad contribuye al bajo crecimiento que tenemos de la productividad. España será, además, el único país del euro con un paro de doble dígito desde este año y alerta del alto nivel de desempleo estructural. El déficit superará el 3% en 2025. Y en la agenda que tenemos este viernes, ¿qué nos trae Sara Bot? Buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Te recuerdo que es viernes como sabe tu body y te cuento que en Alemania se publica en un ratito el dato de producción industrial y la balanza comercial de abril. En Reino Unido tendremos el índice Halifax de precios de la vivienda de mayo y en Francia las cifras de exportaciones e importaciones de abril. Además, en la zona euro se dará a conocer el dato revisado del PIB del primer trimestre. La referencia más importante para el mercado llegará de
Estados Unidos, donde la Oficina de Estadísticas Laborales difunde los datos sobre la evolución del mercado laboral en mayo, es decir, el paro del quinto mes del año. Bueno, ahora con tanto hablar de los envidiosos esos, ya hace mucho que no te presento a algún colega chuli. Walker, que así se llama, es del grupo automovilístico chino Dongfeng, es un humanoide de 1,70 y puede caminar y realizar cualquier tipo de tarea compleja con sus manos. ¿Ah, sí? Eso sí, feo, jeje. Bueno, ahora te pongo para que lo veas en el Twister de tu amigo Eloncio. Chao. En X lo miraré. A ver a quién nos presentas este viernes. Pero sin perder el hilo de lo que viene en los mercados europeos, a continuación, informe de preapertura en Capital, la Bolsa y la Vida. Puedes pensar que elegir el coche que quieres te puede llevar mucho tiempo, o venir a los días Dacia y decidirte ya. Aprovéchalos para comprar tu Dacia con ofertas especiales solo hasta el 15 de junio. Ven y elige ya tu Dacia. Reserva tu cita en dacia.es. Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, deportes, de hogar y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta El Corte Inglés, en tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados en Capital, la Bolsa y la Vida. ¿Cómo viene el viernes? Tranquilo. Vemos cómo los futuros europeos están completamente planos, como si hubiesen ido a dormir después de la bajada de tipos del Banco Central Europeo. Bueno, y también de las subidas que ayer ya cotizaron las bolsas. Y los rendimientos de los bonos, no lo perdamos de vista. Los futuros americanos tienen algo más de vida, esperando hoy datos de paro. Tenemos el S&P 500 subiendo 8 puntos en 5.361. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días. Tras escuchar a Christine Lagarde, que evitó comprometerse con una senda de tipos concreta después de bajar los 25 puntos básicos, hoy las miradas vuelven de nuevo a Estados Unidos, donde vamos a conocer ese informe de empleo de mayo y que aportará pistas sobre la necesidad o no de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal. Sam Stovall, estratega de inversión de CFRA, detalla las previsiones que maneja el mercado. Estamos esperando que se creen 190.000 nuevos puestos de trabajo y que la tasa de paro esté en torno al 3.9. También esperamos que el crecimiento salarial interanual se mantenga en torno al 4. Y si nos equivocamos, es posible que estemos exagerando el crecimiento del empleo y que veamos un retroceso, como insinuó el informe ADP del miércoles. Cualquier sorpresa al alza podrá suponer un golpe para el mercado, apuntan los analistas, y están esperando una bajada de tipos de interés en septiembre, después de que ya lo haya hecho el Banco Central Europeo y también el Banco de Canadá. En Europa esperamos PIB revisado del primer trimestre y datos de balanza comercial de Francia y de Alemania. Bueno, uno de los efectos esperados es a quién beneficia que bajen los bancos centrales, el Banco Central Europeo, los tipos de interés. Tenemos informes que ya más o menos lo apuntan en la Bolsa de Madrid. Laura Blanco, buenos días. Buenos días, sobre todo si siguen bajando los tipos de interés, y tampoco lo tenemos claro en el caso del Banco Central Europeo. Atención a las empresas de pequeña capitalización, mediana y pequeña capitalización. Dice Amundi que estas empresas han sufrido más, son empresas más apalancadas, dependen del coste de financiación en relación a las grandes empresas que tienen más recursos de efectivo para poder seguir adelante con sus inversiones. Así que si vienen más bajadas de tipos de interés, se podrían ver beneficiadas. Y Goldman Sachs hace declaraciones en la misma línea. Las empresas de pequeña capitalización son más sensibles a los tipos de interés, se han quedado rezagadas en estas subidas recientes de los últimos meses en bolsa y ahí tienen potencial. Otro banco, UBS, dice que el potencial podría estar en las empresas de pequeña capitalización en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque lo que se espera es que también el Banco de Inglaterra baje tipos.
Tenemos entre los protagonistas de este viernes al Banco Sabadell. Su consejero delegado, César González Bueno, asegura que la entidad está comprometida con la retribución a los accionistas y se va a apoyar en las excelentes perspectivas de rentabilidad. Dice que seguirán mejorando tras los resultados récord que consiguió en 2023. Unas palabras que ha pronunciado durante su intervención en un foro organizado por Goldman Sachs, donde ha recordado la cuantía del dividendo previsto. 2.400 millones de distribución de capital este año y el que viene. Ese es el compromiso que el Consejo ha hecho ante sus accionistas. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues de un hecho muy simple, que el presupuesto que se aprobó en enero y que se ha mantenido sin cambios, sin importar irrelevantes acontecimientos posteriores. Asimismo, ha explicado que el precio objetivo que los analistas asignan a las acciones del Sabadell ha aumentado un 25% desde que presentaron resultados del primer trimestre. También hoy será protagonista en el mundo del lujo LVMH. Frédéric Arnault, hijo de uno de los 5 hijos y herederos del presidente Bernard Arnault, ha sido nombrado director general del holding familiar Financiera Gage. Tiene 29 años, es el segundo hijo más joven y actualmente es el consejero delegado de la unidad de relojes y forma parte también del Consejo de Administración. Los 5 hijos del presidente de Louis Vuitton ocupan altos cargos en el mayor grupo de productos de lujo del mundo. Bernard Arnault tiene 75 años, ha remodelado recientemente la cúpula directiva, pero no ha dado muestra de dar un paso atrás. En enero, de hecho, dijo que no tenía ninguna intención de abandonar la empresa a corto y a medio plazo, y hace 2 años recordamos que elevó el límite de edad de su cargo a 80 años. ¿Otros protagonistas? La agencia de calificación Standard & Poor's eleva la perspectiva sobre EDF de estable a positiva a medida que se recupera la actividad nuclear en Francia. Y los tenedores de bonos de nivel 1 de Credit Suisse han demandado a Suiza en Estados Unidos después de que vieran cómo unos 17.000 millones de dólares de sus bonos se reducían a cero tras la venta de Credit Suisse a UBS. A continuación, las claves de Wall Street. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. ¿Cómo nos dejó las cosas el mercado americano, Miguel? En terreno mixto y con nerviosismo por los datos de empleo de Estados Unidos, y deja en segundo plano a Nvidia, que deshizo sus hitos bursátiles de la jornada anterior. Así, el Dow avanzó un 0,2%, el S&P 500 bajó un 0,02% y el Nasdaq un 0,09%. Y es que los analistas van a buscar señales de enfriamiento en los datos del mercado laboral de mayo que pueden alentar a la FED a bajar los tipos. Esperan 190.000 contrataciones, algo más que en abril, y una tasa que se mantenga en el 3,9%. Mientras tanto, Nvidia perdía fuelle en bolsa con una caída del 1,2% que le hizo descolgarse de esos 3 billones de capitalización y vuelve a quedar tercera por detrás de Microsoft y Apple. La líder en inteligencia artificial divide hoy por 10 el valor de sus acciones, que superan los $1.200. Por sectores, las ganancias para los bienes esenciales y las caídas para servicios públicos. En el Dow destacaron los avances de Salesforce del 2,6%, Amazon un 2%, pérdidas para Intel del 1,17% o para 3M del 0,85%. Y las acciones de la empresa de videojuegos GameStop subían este jueves, una hora antes del cierre, un 47%, y fue porque el inversor estadounidense que contaba que Jill Roaring Kitty, como se le conoce, anunciara que hará una transmisión en directo en YouTube este viernes, su primera aparición en casi 4 años. El petróleo subía un 2% por encima de los $75.50 el barril y sigue bajando los rendimientos del Tesoro. Recordamos que empezaban la semana por encima del 4,5% y ya están en el 4,28%. Veamos a continuación cómo va el mercado de Asia acercándose al final de la semana. Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón. En estos momentos, ¿qué seguro elegirías?
Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Tenemos un tono mixto en el mercado asiático, porque se cotizan noticias de distinto color. El Banco Central de la India no ha tocado sus tipos de interés, que tienen el 6,5%, a la espera de ver cómo va una inflación que sigue siendo pegajosa en este país. Aún así, sus bolsas suben, ya tercer día consecutivo de recuperación después del varapalo que se llevó el mercado al comprobar que las encuestas no atinaron con la mayoría suficiente de Narendra Modi para seguir haciendo el gobierno a su capricho. Ahora necesita pues apoyos. El Nifty 50 está subiendo el 1%. Es la bolsa que más sube en Asia junto con la surcoreana, un 1%, donde Samsung Electronics, por cierto, vive hoy la primera huelga de su historia. En Tokio hay una caída de 4 décimas, en China del 1% en Hong Kong, después de publicarse datos de su balanza comercial. China ha exportado más de lo que se esperaba el mes pasado. Un 7,6% de incremento de exportaciones, sobre todo porque sus socios del sudeste asiático le están comprando más que no Estados Unidos o la Unión Europea. Mientras que las importaciones han crecido menos de lo que se esperaba, el 1,8%. ¿Quieres proteger tu empresa de ciberataques? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Un 89% de los profesionales de tecnología de la información y seguridad señalan a una brecha significativa de profesionales en materia de ciberseguridad, según un reciente estudio, lo que subraya la necesidad de soluciones innovadoras. Para muchos profesionales de la seguridad, incorporar inteligencia artificial va a mejorar la defensa de la ciberseguridad golpeada por ciberataques cada vez más sofisticados. Los profesionales de la seguridad están adoptando la IA generativa en sus prácticas y los resultados de la investigación de mercado son reveladores. Según estudios recientes, a pesar de que más del 70% de los encuestados confían en la capacidad de defensa en ciberseguridad de sus empresas, hasta el 89% reconoce que la incorporación de personal cualificado es un desafío. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. En la prensa internacional, en Financial Times se habla de cómo ha sido absuelto en un juicio por fraude en Estados Unidos el empresario tecnológico británico Mike Lynch, el ex jefe de Autonomy, después de vender $11.000 millones a Hewlett Packard en el año 2011. Fíjese el tiempo que ha pasado. El diario cuenta también que Silicon Valley está alborotado por el proyecto de ley de seguridad de la inteligencia artificial en California. Financial Times también hace una referencia a Pedro Sánchez, del que dice que se muestra desafiante tras la investigación abierta a su esposa. Cuenta en Estados Unidos Wall Street Journal que Japón defiende su territorio en la guerra mundial de chips con subsidios y una adquisición de $6.000 millones. Y habla también, entre otras informaciones exclusivas, que Arabia Saudí va a recaudar más de $11.200 millones con la oferta de acciones de Aramco que acaba de empezar. En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. En 5 días leemos que Puig limita la presencia de miembros de la familia en el Consejo de Administración. Fija que no podrán rebasar la mitad de la composición total y establece un mínimo de 1/3 de independientes. Apuesta por favorecer la elección de consejeras para llegar a una presencia equilibrada de mujeres y hombres en dicho consejo.
verano. Vemos también que el Fondo Monetario Internacional aconseja elevar el IVA y la oferta de vivienda, mejora la previsión del PIB en 5 décimas hasta el 2,4% y reclama también medidas de ajuste a medio plazo y también en materia de pensiones. Por su parte, Nvidia se lanza por el trono de Microsoft en bolsa tras superar ya a Apple. Nos vamos al economista.es, donde en su portada leemos que Criteria rompe 30 años de alianza con Veolia en Agbar. El CEO del holding, Ángel Simón, abandona finalmente la presidencia de iWest de Barcelona. Recoge también este diario una entrevista con Jorge Azcón, el presidente del gobierno de Aragón. Dice que esta autonomía será la que tenga menor fiscalidad en renovables. Por su parte, las mafias catapultan el fraude del diésel a más del 25% de las ventas. El sector reclama también medidas con materia urgente. Leemos también que el gigante chino Midea se impone la compra de la española Teca. La empresa cántabra está ya en números rojos. Terminamos con expansión. BBVA moviliza a sus accionistas para que apoyen la OPA por el Banco Sabadell. Recoge que Stellantis y Volkswagen lideran la inversión de 20.000 millones de euros en el coche eléctrico. Y un último apunte, el Fondo Monetario Internacional eleva medio punto del PIB español hasta el 2,4% para este año 2024. Capital Radio 103.2. El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector. Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello.